Muy buenas noches, amigos. Soy Luis Batista. Estamos de manteles largos junto con todo el equipo de Antorchas Vivas y junto con todo nuestro humilde público aquí presente. Hasta Cheto está feliz. Cheto es la mascota de Reset. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Luis Batista y empezamos de manteles largos este jueves 1 de diciembre de 2022 con este Reset Night Show, un nuevo programa, un nuevo concepto en el que queremos precisamente lo que dice la palabra reset, tener noches de reseteo, pero no reseteo como pues el que está promoviendo ciertos grupos que pues la cosa huele mal, la cosa huele un poquito mal, pero aquí olemos bien y esto es lo que les queremos presentar, un reseteo bueno, un reseteo que apoye los valores, porque fíjate, lo que queremos ahorita platicar en este primer programa es que reset, el reseteo, pues es una palabrita que tiene que ver con volver un poco al origen, por ejemplo, en sistemas. Cuando los sistemas de computación, los sistemas electrónicos, si nos está viendo gente un poquito más mayor, la tele, cuando se descomponía o cuando fallaba, pues ¿qué le apretabas? La reiniciabas, ¿no? Hoy en día se dice la reseteas, ¿no? Como para que vuelva a funcionar de nuevo, porque a lo mejor ya se había, digamos, como que saturado, ya había tenido alguna situación en la que ya no funciona, ¿qué hacían? Resetéala, apágala y vuélvala a encender, ¿no? Pero nuestro logo de Reset nos dice de vuelta al origen, ¿no? Un poco como la selección mexicana ayer ya no funcionaba y ¿qué hicieron? La retacharon para su origen, para México, ¿verdad? Y entonces ahorita ya regresó a México, vuelve a su origen y a lo mejor como que va a volver a levantarse para poder volver a ese lugar donde nació. Fíjense, origen. La palabra origen viene del latín que significa, que sería orior, que significa nacimiento. El nacimiento, donde todo nació, donde todo se originó y donde todo comenzó a tener sentido. Esta es la cuestión. Y por eso reset es un concepto que lo que busca es llevarnos al origen de las cosas, a donde todo nació y a donde todo cobró un sentido. Seguramente ustedes habrán visto que pues los coaches de motivación, los conferencistas motivacionales, todas estas personas pues tienen como una cierta tendencia hoy en día a buscar el famoso back to basics, el irse un poco al origen, ¿no? El back to basics. Es un poco en términos de marketing, ¿no? El marketing que tiene que ver con innovación. Y eso es un poco a lo que nos invita. Bueno, pues en este sentido, Reset lo que busca es eso, volver a retomar el origen de los valores, de los principios que son lo que le dan sentido a la persona humana. Porque si se pierde el sentido de la persona humana, se empiezan a desarrollar una serie de problemas, se empiezan a desencadenar una serie de consecuencias que no son muy buenas. Reset nació en 2018, fue un evento gigantesco, creo que fueron, no sé, allá nuestro jefe nos dirá 3,000 y pico, ¿no? 3,500, 3,500 personas, jóvenes, fíjense, fueron jóvenes los que asistieron a este evento, el Reset, el Dale Reset. Y bueno, fue un boom porque realmente lo que se logró en aquel momento pues fue precisamente jalar a estos chavos, presentarles una serie de valores que son lo básico, como digamos, como los no negociables, la canasta básica para andar en la vida, y fue un boom. Pero ¿qué creen? Se nos atravesó una pandemia. Y esa pandemia, desafortunadamente, pues hizo que Reset pues se detuviera porque pues el concepto de Reset era eventos masivos, eventos en auditorios donde hubiera miles de personas y esto pues evidentemente en la pandemia no se pudo realizar. Sin embargo, esta pandemia nos hizo irnos al origen y empezar a volver a retomar qué es Reset y que a través de Internet se podía volver a tomar este concepto. Y entonces, seguramente si están al pendiente de las publicaciones que tenemos aquí en el canal de Antorchas Vivas, pues verán que se retomó con conferencias.
se tomó con entrevistas. Innovamos las Reset Talks, que fueron entrevistas cortitas, algunas bastante largas. Las más recientes seguramente la vieron, los 15 minutos con Nicolás Márquez, los 15 minutos con Miklos Lukács, que nos vino a presentar su libro Neo Entes, librazo que hay que leer. Y digamos como que el más emblemático, los 15 minutos con Agustín Laje. Y además hay muchos más por ahí que van a estar saliendo. Y en estas noches Reset vamos a tener invitados, que algunos de ellos ya están aquí presentes. Listísimos para esta primera entrevista. Nuestra madrina ya está aquí sentada. Espérenlo porque el tema va a estar muy, muy interesante. Y ustedes lo van a reconocer porque fíjense, les presento. Vean nomás qué chulada de playera. Esta chulada de playera es con la que ustedes van a identificar aquí en el canal, pues, las entrevistas. Está buenísima. Brilla en la oscuridad. Así que si van a correr en la noche, aquí está. Aquí está una muy buena opción. Bueno, esto es el concepto de Reset, volver al origen, volver a los principios. Hay una anécdota de un autor que es Sean Covey, en su famoso libro Las 6 decisiones más importantes de tu vida, en la que nos dice por qué son importantes los principios. Y utiliza una anécdota, bueno, no sé si sea anécdota, no me acuerdo muy bien, pero el cuentito que presenta ahí es bastante, bastante interesante. Fíjense, él dice que hay un submarino norteamericano que va a toda velocidad a una dirección muy específica. Y en su radar le aparece que a unos cuantos kilómetros adelante hay algo. Y ellos, pues, su mente, su experiencia les sugiere que probablemente sea pues otro submarino. Y entonces, por medio del radio, lanzan la señal y dicen, aquí el submarino de la Armada Norteamericana, le pedimos a ustedes que se encuentran en tales coordenadas que se muevan tantos grados a la izquierda. Bueno, de allá les responden, no, muévanse ustedes tantos grados a su derecha. Entonces imagínense para los norteamericanos lo que eso significaba. Entonces, ¿qué sucedió? Que les vuelven a insistir. Somos el submarino tal de la Armada Norteamericana. Muévanse tantos grados a su izquierda. Y les responden, muévanse ustedes tantos grados a la derecha. Y así andaban con la rebatinga de un lado para el otro, diciéndole, tú muévete, no, muévete tú, muévete tú. Hasta que llegó un punto en que los contrarios le dicen y le responden al submarino norteamericano, nosotros somos un faro, o se mueven o ustedes verán. Esos son los principios. Los principios son como un faro. Por más que quieras hacer tu berrinche e ir en contra de ellos, tarde o temprano vas a terminar estampándote con ellos porque ellos no se mueven. Por eso los faros son un símbolo de seguridad. Por eso los faros en medio de una tormenta, en medio de una tremenda borrasca, ¿qué hacen? Están ahí los faros alumbrando al barco para que vean por dónde está la cosa y no vayan a chocar. Los principios son eso, al igual que los valores. Son cosas que no se mueven, son cosas que te sustentan la vida, le dan sentido a tu vida y eso evidentemente es algo que Reset pretende rescatar. Volver al origen, volver a los valores. Y desafortunadamente, queridos amigos, hoy estamos construyendo una sociedad que quiere ir en contra de este faro. El faro de los valores, el faro de los principios. Aquí el buen Rodrigo me dio un librito, que es un librito muy Reset por los colores, el color naranja, y es el que ustedes ven aquí, Los Sapiens y Los Sapiens ¿Dónde quedó? De Marco Antonio García Triñaque. Este libro me parece que es una joya, no solamente por la calidad de impresión que tiene dibujitos, colores, imágenes, códigos QR para las personas que son más visuales, que les gusta la música y todo lo audiovisual. Bueno, y dice una cosa bien interesante, y todo comienza en el título. ¿Y los Sapiens dónde quedó? Desafortunadamente,
El faro principal contra el que el mundo está yendo en contra es la parte racional, que a final de cuentas es la parte más humana, la parte que distingue al humano del perrito, del gatito, aunque los animalistas se nos enojen. Ahí sí con la pena, pero lo racional es lo que distingue a la persona humana. Y hoy en día, desafortunadamente, pues es en lo que nos encontramos el día de hoy. En la introducción, este gran autor, mexicano por cierto, nos dice que hoy este ir en contra de lo racional precisamente hace que el ser humano lo único que busque sea satisfacer sus necesidades inmediatas y se ha perdido todo sentido de trascendencia. Es lo que, en palabras de Epicuro, un gran filósofo griego, es comamos y bebamos que mañana moriremos. En la actualidad sería el mal interpretado carpe diem. Aprovecha el día, pero aprovechalo en mal plan, aprovechalo en que alcoholízate hoy, métete en sexo con todo el mundo que tú quieras, ya mañana tú verás. Eso no era el carpe diem. YOLO, YOLO, you only live once. YOLO, solo vive, solo se vive una vez. Llégale, date como dicen los chavos hoy, ¿verdad? O el Hakuna Matata, que hace rato el buen Ivana se andaba burlando de que me la puse a cantar, pero es que lo traía en la mente, Ivana. Tu disculpa, pero pues era lo que traía aquí el Hakuna Matata. Eso es lo que nos encontramos hoy. El mundo está yendo en contra de lo racional, está yendo en contra de lo trascendente. Y esto, fíjense, lo que nos va a decir aquí es que esto genera un sentido de incertidumbre. Porque, ¿qué creen? Pareciera que es una época de cambios, pero en realidad es un cambio de época. Y esto es lo que hay que considerar muy bien, porque a la hora de abordar todos estos temas no podemos utilizar los esquemas del pasado, porque esos esquemas sirvieron para una época específica. La época que estamos viviendo hoy en día es muy diferente. Y eso es lo que hay que considerar. Una principal cosa que se está viendo en contra de estos sapiens, de lo racional, es que se está yendo en contra de la verdad. En contra de la verdad. Y una principal, digamos, un principal campo de batalla en el que encontramos todo esto de ir en contra de la verdad y hacer que la verdad se convierta en opinión y tu opinión es la verdad y si mi opinión es diferente es igual de válida, es el lenguaje. Por el lenguaje comienza todo. Fíjense, aquí nos narra nos recuerda más que nos narra, una escena de el libro Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, seguramente muchos lo conocen. Y el buen Humpty Dumpty, en tono burlón, le dice a Alicia, cuando yo uso una palabra significa precisamente lo que yo decido que signifique, ni más ni menos. Y Alicia, ¿qué creen que les responde a Humpty Dumpty? Le dice, el problema es si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Ese es el problema. Y Humpty Dumpty le dijo, el problema es saber quién es el que manda. Eso es todo. Queridos amigos, hay que ubicar quién es quien manda en este mundo. Porque sabiendo quién es el que manda, vamos a poder saber por dónde van los tiros en la manipulación del lenguaje, por dónde van los tiros en la resignificación del concepto de verdad y que si para ti X cosa está mal, pero para mí está bien, y quien manda dice que él tiene la razón, ¿a quién creen que le van a llover los mamillazos? Pues al que está en contra de la opinión que el jefe dice. Oigan, esto es 1984 de Orwell. Está fatal. Y lo decimos con una sonrisa para que no nos censuren el video. Todo esto, desafortunadamente, no es gratuito. Esto tiene una consecuencia. Que lo primero que va a suceder en la persona humana que ya no usa la razón es la pérdida del sentido de la vida. Ya no sabes para dónde ir, ya no sabes qué hacer con tu vida, hay un vacío existencial, nadie me quiere, todos me odian. Y el gusanito, ¿verdad? Bueno, y esto rompe con los principios más básicos éticos.
se pierde la grandeza de ser persona. ¿Por qué? Porque si pierdo el sentido de la vida, ya no sé cuánto valgo y mucho menos voy a saber cuánto vale el otro, ni mucho menos a preocuparme de defender su dignidad o salvarlo, porque vale algo. Vean nomás, y nada más les estoy hablando de la introducción al libro, es una joya que les recomiendo. Queridos amigos, ¿y los Sapiens dónde quedó? Todas estas ideas es un poco lo que vamos a buscar rescatar aquí en estas Reset Nights. Termino esta primera parte con una poesía del mismísimo Antonio Machado, que nos habla aquí también, el autor del libro, que dice: entre el dormir y el soñar se encuentra lo más importante, despertar. Queridos amigos, Reset es un proyecto que busca ayudar a despertar las conciencias, a despertar en medio de este letargo que tenemos en la sociedad que nos está llevando quién sabe por dónde, porque hay mucha gente que los sapiens ya lo perdió, los principios ya se perdieron, pero ¿qué creen? Los principios como el faro no se mueven. Y queremos despertar antes de que el submarino de nuestra vida choque contra el faro de los principios. Damas y caballeros, bienvenidos a Reset Night Show. ¡Bravo! Y les queremos presentar una primer cápsula que tiene que ver con doctrina social cristiana. Adelante. Esta es la historia de una vaca. Había una vez una vaca que desde hacía muchos años era el sostén de toda una familia. Les proveía de leche, queso, crema y una parte de sus productos esta familia la consumía y la otra parte la vendía. Así por muchos años hasta que la vaca comenzó a ponerse vieja y un poco más lenta, pero a pesar de eso seguía siendo una vaca funcional. En cierta ocasión, un maestro anciano junto con su joven discípulo llegaron a la casa de esta familia a pedir posada. Fueron muy bien recibidos, pero el anciano se percató de que aquella familia estaba pasando por un momento económico muy complejo y en buena medida eso se debía a que la vaca ya estaba muy desgastada. Cuenta la historia que por la noche antes de dormir, el anciano maestro le dijo una indicación muy dura a su discípulo. Cuando estén dormidos todos, sales al corral y silenciosamente tomas a la vaca y te la llevas a aquel despeñadero y la arrojas para que muera. Con muchísima pena y a regañadientes, el discípulo ejecutó la orden de su maestro. Al día siguiente partieron y no volvieron a saber de la familia hasta que años después aquel joven discípulo regresó llevando un tremendo cargo de conciencia, buscando a la familia para pedirles perdón y explicarles lo sucedido. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al regresar a aquel sitio, en lugar de aquella humilde casa, encontró una casa enorme, bellísima, llena de viñedos y un amplísimo corral lleno de animales. Al tocar la puerta y preguntar por la familia que vivía allí hacía unos años, se percató de que eran ellos. Nunca se habían ido. Resulta que en aquella ocasión, al despertar y ver que su vaca había sido despeñada, se dieron cuenta que de un momento a otro habían quedado sin el único recurso que los sostenía. Un raquítico recurso, pero al final su único sostén. Y al verse así de pronto sin nada, no tuvieron otra opción más que reinventarse, ponerse creativos y salir de su zona de confort para poder sobrevivir. Y esto les trajo una mayor prosperidad. Amigos, el sistema económico, social y político que hoy vivimos ha sido la vaca que nos ha sostenido los últimos 20, 30 años. Y no hay que ser un genio para darnos cuenta de que esa vaca ya estaba moribunda. Y junto con ella muchas de sus instituciones, de sus esquemas, de sus estructuras, también ya estaban mal. Mucha gente, incluidos los últimos 3 papas de la Iglesia Católica, ya nos lo venían advirtiendo, pero ahora, tras casi 3 años de haberse desatado una terrible pandemia, lo que podemos observar es que este desgraciado virus lo único que hizo fue acelerar lo que ya se veía venir, la inminente muerte de la vaca. Ese virus solo la vino a terminar de desbarrancar sin piedad. Y nosotros, al igual que la familia de ese cuento, ahora tenemos la enorme oportunidad de reconstruir nuestro sistema económico y social que ya se venía muriendo desde hace mucho tiempo. Y existen muchos medios para hacerlo. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene un tesoro que, por desgracia, mucha gente ha ignorado y no le ha prestado la atención que se merece. Al grado que este gran tesoro, algunos expertos la han llamado la gran desconocida.
¿De qué estamos hablando? De la doctrina social de la Iglesia. A partir de la próxima semana, aquí en Reset Nights, cada jueves compartiremos una serie de cápsulas en las que buscaremos difundir la visión que tiene la Iglesia sobre los temas sociales, culturales, políticos, económicos, jurídicos, y queremos que estas cápsulas sean un granito de arena para que entre todos podamos reconstruir una mejor sociedad. El momento histórico que estamos viviendo es la gran oportunidad. Sin duda alguna que la riqueza que tiene esta doctrina social de la Iglesia es una excelente opción para dar respuestas claras, sensatas y directas a las grandes problemáticas que el mundo post-pandemia nos dejó. No te las pierdas todos los jueves a las 8 de la noche, solo aquí en Reset Nights. Bueno, amigos, y lo prometido es deuda. Tenemos hoy nuestra primera entrevista. Ella es una mujer mexicana, esposa e hija comprometida en su entorno, en su comunidad, y esto no es un cliché, esto es en serio, porque eso todo el mundo lo pone en sus currículum, pero en esta ocasión doy fe que esto es verdad. Ella se ha desempeñado en cargos como coordinadora de desarrollo de proyectos en asociaciones internacionales como Metro World Child en la ciudad de Nueva York, dirigiendo y capacitando a más de 300 voluntarios. Desde 2014 se empeña como directora de Ya Basta Puebla, asociación dedicada a trabajar en la prevención y la intervención en temas como abuso sexual infantil, tráfico humano y adicción a la pornografía. A través de esta labor ha podido impactar a más de 20,000 niños, niñas y adolescentes en el estado de Puebla con un programa de prevención de abuso sexual infantil. En octubre de 2021 fue galardonada con la medalla Grandes Mujeres de México por la Comisión Unidos contra la Trata y la Fundación Alas Abiertas. Damas y caballeros, la madrina de Reset Nights, Gaby Aguilar Murillo. Gaby. Luis, es un gusto estar contigo. Madrina. No, hombre, me faltó, ya les decía hace rato que me faltó el regalo, pero de verdad que lo voy a traer un día de estos. No, hombre, el regalo fue que hayas quede, aceptado. que conste. Bueno, ya dijo. Ya Dijo, así que por lo menos en el primer aniversario, ese es Cheto, es la mascota. Sí. Ya el primer aniversario, pues ya festejaremos. Por lo pronto el gran regalo es que hayas aceptado ser la madrina de este nuevo show, de este nuevo programa en el canal de Antorchas Vivas. Y bueno, nosotros encantados de que estés aquí porque además, como bien te presenté, no eres alguien que pone en el currículum cosas nomás para adornarse, sino son cosas que sí haces. Y en este sentido, mi primer pregunta iría, Gaby, tú te dedicas a algo muy fuerte, que es a la prevención del abuso y sobre todo el abuso sexual a menores. ¿Cómo llegaste a esto? Porque además sabemos los peligros que hay alrededor de este tema. Así es, Luis. Pues primero que nada, un gusto de verdad estar aquí participando en este proyecto. De verdad que yo le veo un gran futuro y yo invito a todos los que están viendo que de verdad lo repliquen, porque estas cosas son las que valen la pena replicar. Andamos ahí retuiteando, replicando, dando like a cosas que a lo mejor nos causan chiste, nos dan risa, pero que no nos hacen despertar la conciencia, como tú lo decías hace un momento. Y yo creo que un proyecto como este de verdad es digno. Yo te felicito a todos los que lo están haciendo posible y yo espero que podamos venir al primer, segundo, 10º aniversario y muchos más. No, y por supuesto vas a ser invitada recurrente. Bueno, eso por ahí alguien que te conoce dijo, a mí me encantaría ir, no pudo venir de público, pero hacer un programa junto con Gaby. Ya después te lanzaré la propuesta para que veas de qué trata y te va a gustar. Excelente. No, pues yo encantada de verdad. Y hablando de este tema que comentas, pues sí, un tema muy difícil, un tema complicado del que poco se habla, pero que sucede en todos lados, Luis. Y tiene que ver con el abuso sexual infantil, el abuso sexual hacia los menores de edad. Y cuando escuchamos este tema, pues yo creo que a todos nos toca las fibras más sensibles y decimos, híjole, pobrecitos niños, pobrecitas niñas que sufren de este gigante. Yo le llamo así, un gigante que rompe, que destruye los sueños de los niños y de las niñas. ¿Y cómo llegué aquí? Pues bueno, esa historia es muy curiosa porque te voy a contar rapidísimo.
sí, yo desde hace muchos años me he dedicado al tema de las asociaciones civiles. Ujú. Eh, me gusta mucho hacer trabajo social, pero un trabajo social bien hecho, un trabajo social responsable, que no nada más sea hablar por hablar, sino realmente dejar una huella, hacer un impacto, generar un cambio, sobre todo en nuestra sociedad. Y bueno, Y agarraste el más difícil. ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Con cuál me fui a meter, verdad? Claro. Pero justo en esos tiempos de la vida, que yo sé que muchos de los chavos que nos están viendo hoy en día seguramente están en ese momento en donde dices, quiero hacer algo que impacte, ¿no? Y Claro. yo espero que muchos lo piensen así, que nuestra vida no pase solamente como una más, Ujú. sino realmente dejar una huella en el mundo, en la gente que te rodea. Si no puedes a lo mejor llegar a impactar todo el mundo, pero sí en tu círculo, ¿no? Ujú. Y yo decía, quiero hacer algo que de verdad impacte. Y pensando y recordando una conferencia que yo escuché de una asociación que justamente era Ya Basta, porque Ya Basta es una asociación a nivel internacional. Ok. Y yo recuerdo que hace más de 20 años, yo creo, escuché una conferencia de la fundadora. Y yo dije, el tema se me hace interesante. Pues a ver, ¿por qué no la busco? Ella no me conocía en absoluto. Yo había escuchado solamente Ujú. esa conferencia y yo dije, pues estaría interesante, creo que ella está en Dallas. Podría tomarme un tiempo, Ah, es ¿no? de Estados Unidos la Es fundación. Ah, exactamente. ok. Nació en Dallas. Y yo dije, a lo mejor y les interesa que yo vaya, que dé de mi tiempo, ¿no? Un año, 2 años, no sé, y no importa si me voy y empiezo barriendo, si me voy y empiezo lavando baños, pero yo quiero aprender de lo Ujú. que ellos hacen. Entonces, bueno, a través de varios amigos que conocían esa fundación en Dallas, yo les decía, mándame el correo de Tati Martínez, se llama nuestra fundadora. Ujú. Pues así como una persona cualquiera, le escribí, le dije, Tati, soy Gaby, no me conoces, pero yo me acuerdo de tu conferencia y quiero ayudarte. Quiero ver qué puedo hacer, ¿no? Me interesa mucho el tema que tratas. Yo dije, ¿Y te Tati, respondió? Tati Martínez ha de ser una mujer, pero bien, bien ocupada. Me va a responder en un mes. Bueno, pues pasaron 3 días y me Y te contestó el respondió. correo y en sus palabras ella me dijo, tú eres la respuesta a mis oraciones. Son de esas cosas que solo suceden una vez Claro. en la vida, pero que Sí, cuando, porque aparte hoy en día redes sociales, no, correo, claro, no respondas a desconocidos. por supuesto que no. Muchas veces el principio de cualquier acoso, Exacto, ¿no? claro, por O sea, supuesto, sí. Y además dices, pues, ¿quién es? ¿quién es? No tengo Claro. la menor idea, mejor Ujú. primero la investigo, ¿no? Pero ella me contestó y me dijo, tú eres la respuesta a mis oraciones. Yo he estado buscando gente comprometida en México. Yo estoy en Dallas, yo no puedo viajar tanto. Vamos a conocernos. De ahí se dio una relación hermosa y que sigue y ahí así fue como empezó mi camino en Ya Basta. Pero déjame decirte algo, ya pasando algunos años de yo estar trabajando en este tema que tiene que ver con prevención e intervención, ¿qué crees que me acordé? Que yo había sido víctima de abuso sexual. Y A ver, espérate. Ese fue un guantazo a la cara. sí, así es, Ok. así como lo escuchas. Pero yo empecé a trabajar y yo decía, sí, yo quiero trabajar con los niños que fueron abusados. Y escuché una voz un día que me dijo, tú no puedes ayudar a otros si no antes tú eres sana, si no antes tú te liberas de todo lo que traes cargando en tu vida a raíz de un abuso. A ver, espérame, porque te digo, fue un guantazo, no me lo esperaba. No la vi venir. ¿Cómo que te acordaste que fuiste abusada? Mira, el abuso sexual es algo que nunca olvidas. Eso es real. Y que las repercusiones te siguen a lo largo de toda tu vida. Ujú. Así sucedió conmigo. Y a pesar de que fue un abuso, digamos, no lo quiero decir así porque no quiero minimizarlo y no por mí, sino por las víctimas que lo han sufrido, pero digamos que no fue de los abusos más severos, más fuertes, más Ujú. violentos. Sí fue algo que me marcó por completo en toda mi vida. Pero yo seguí, yo continué, yo jamás lo platiqué a nadie más que a mis papás y mis papás un día me dijeron, vamos a pedirle a Dios que Dios quite eso de tu mente y tan. Hoy en día me doy cuenta que sí es importante eso, pero hacen falta muchas otras cosas. Ujú. Y yo continué con mi vida. Y realmente te lo puedo decir de verdad, cuando yo empecé este trabajo con los niños, yo no pensé en mí. Yo no pensé en, ay,
niños abusados, yo fui abusada, voy a ayudarlos porque yo en algún momento necesité ayuda. No, yo no pensé en mí, de verdad, por eso te digo que me acordé, porque no fui yo, porque fue esa voz de los que creemos en ese ser superior, en ese ser supremo llamado Dios, que tiene toda nuestra vida en sus manos. Y yo sé que Él en ese momento fue el que me habló y me dijo, tú no puedes ayudar a otros sino antes. Tú eres sana, tú eres completamente libre de todo lo que traes cargando a raíz de ese abuso. Y así fue, por eso te lo digo, recordé, pero realmente fue algo que no, que yo no recordé, sino alguien más me lo recordó. Y así fue como empezó. Y entonces, de alguna manera, el involucrarte en esto fue como encontrar una cierta empatía, podríamos decir, con todos estos chicos. Totalmente, totalmente. Ahora, el hecho de que hay una asociación internacional, Ya Basta, que Ujú. tú diriges aquí en Puebla, quiere decir que el problema del abuso no son chilaquiles, no es una cosita de nada, No, no, es no, no. algo mucho más amplio. Es un problema social. ¿Qué tan grave, sabemos que es grave, pero qué tan, ¿cómo decirlo?, extendido está? Ujú, ujú. Mira, te voy a hablar de cifras un poquito crudas y sobre todo las voy a tropicalizar porque eso es lo que creo que nos interesa aquí en México, saber qué es lo que está sucediendo. Si aquí habemos 10 personas, de esas 10 personas, 7 han sufrido algún tipo de abuso sexual. Así de grave. 7. Así de fuerte, así es, así es. Y cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de diferentes tipos de abuso sexual. Tenemos desde el que fue una vez, desde el que fue, pero si nada más la toqué, pero si nada más fue una ocasión, hasta aquellos que tienen que ver con una violación, ¿no? O sea, Ok, no es lo mismo. no, 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 Ok, no. ¿nos puedes decir un poco la Así diferencia, es. por favor? Un abuso sexual tiene que ver, hay diferentes tipos de abuso y hay abusos que pueden tener o pues se puede intervenir con un toque físico, pero hay otros que no necesariamente interviene un toque físico. ¿A cuáles me refiero? Hoy en día es muy común y sobre todo con el gran alcance que tenemos a toda la tecnología y a programas, a un sinfín de contenidos. eh, un tipo de abuso sexual es el obligar a un menor a ver pornografía. Ok, ok, Eso no ok, ok. interviene en ningún No toque. hay nada físico, No claro. hay una interacción como tal, pero eso es un abuso sexual. Abuso sexual es obligar a un menor a ver las partes íntimas de una persona. Los que hacen los Los exhibicionistas y estas exhibicionistas, cosas. Ok, exactamente. ok. Eso es Y, abuso, y de entonces. ahí vamos viendo otras formas de abuso sexual, como son el tocar a un menor en sus partes privadas, obligar a un menor a darle un beso a un adulto cuando el niño no quiere. Y de ahí nos vamos hasta las más fuertes, como te comentaba, como lo puede ser una violación. Ok, está muy fuerte el que el 70%. Es correcto, así es. 70%. Y en ese 70%, vamos a decir que se encuentran, digamos, como que los diversos Tipos de abuso. tipos, ¿no? El Así es, abanico de abusos. Y de todos exactamente. esos, ¿cuál es el porcentaje de los que ya son una violación? Porque eso también, digamos que ya es la escala de violencia mucho más Sí, alta. totalmente, totalmente. Y mira, eso es lo complicado de trabajar en este tema, porque, porque existen las grandes cifras negras del abuso sexual infantil, porque en realidad es un tema del que no se habla. Y no solamente en México, sino a nivel internacional, el abuso sexual permanece como un secreto. El abuso sexual no se habla. El abuso sexual se queda en casa, se queda como ese compañero incómodo que te sigue toda la vida y que puedes incluso vivir toda tu vida cerca, muy cerca de tu abusador, pero nunca hablar de lo que esa persona te hizo. Entonces, es muy difícil conocer realmente las cifras reales de lo que está sucediendo en términos de abuso sexual, pero se dice que de 1,000 casos, de abuso sexual, en todos los conceptos de abuso sexual y los tipos de abuso sexual que te comentaba, de los 1,000 casos solamente uno llega a sentencia. Solo uno. Porque no se habla, porque ahí intervienen muchos otros aspectos que justamente es lo que en Ya Basta estamos trabajando para, para dejar un granito de arena y decir,
Se necesita hacer algo con todos estos procesos judiciales, con todos los procesos de denuncia, las demandas y demás. Necesitamos cambiar todo eso en nuestro país, porque justamente por eso la gente no denuncia. No, es que a mí me ha tocado, Luis. Hemos recibido familias que llegan y dicen, es que fui al Ministerio Público y pues a mi niño lo tuvieron 5 horas después de haber sufrido un abuso, lo tuvieron sentado y cuando lo pasaron con la persona cero conocimiento de lo que es trabajar con un menor y le decían, a ver, ¿qué cuento me vas a contar? ¿No? Así, así de grave, así de fuerte es el tema de abuso sexual en nuestro país. Así es. Ya no sé qué decir. Oye, es que está muy fuerte Sí. esto. Y es que aparte cuando hablas de este tema de los procesos judiciales, los que no estamos tan metidos en el tema, Ujú. de pronto empezamos a leer algún artículo, alguna cosa así. Y yo he escuchado que de pronto el problema en las cuestiones judiciales es que a veces la persona pues que sufrió el abuso Ujú. tiene de pronto como diversas, ¿cómo se le llama? Diversos testimonios. Testimonios o historias, ¿no? ¿Eso qué Relatos. tan cierto es? Eso es cierto y sobre todo en los menores, pero O sea, ¿sí necesitamos, se da que cambien el relato? sí se da, sí se Ok. puede dar. Sin embargo, no el fondo. Pueden cambiar la forma, pero no el fondo. ¿Y a qué se debe? Se debe justamente al trauma que existe después de haber pasado por un tema de estos, ¿no? A nivel neurológico suceden muchas cosas, Luis, cuando sucede un abuso sexual. A nivel neurológico hay conexiones que dejan de funcionar. Entonces, eso justamente lo que genera es una desconexión. Y lo que el niño desea es olvidarlo. Entonces, justamente o bueno, más que desearlo, eso sucede a nivel neurológico. Nuestro cerebro es tan impresionante y a mí me encanta estudiar, leer acerca de todas las funciones que tiene nuestro cerebro, porque el mismo cerebro sabe que eso es algo negativo, es algo que va a provocar una reacción negativa en el desarrollo de los menores, entonces trata de bloquearlo. Por eso a veces los menores dicen, sí, es que trae una playera blanca. Bueno, no es cierto, no traía playera blanca, traía negra. Justamente por eso Ah, suceden ya. estas cosas, ¿no? Se puede decir que es una especie como de mecanismo De de defensa, protección, de defensa, exactamente. ¿no? Así es, Porque sí, es un daño tan fuerte. totalmente, De acuerdo. así es. Oye, y me hicieron favor de invitarme hace poquito a un evento que tú junto con el ayuntamiento aquí en Puebla Así es, organizaron, muy fuerte, sí. y sobre todo un acto de conciencia muy, muy grande. Y hubo Ujú, una cosa que me llamó mucho la atención, que me encantaría que lo abordáramos, pues, no sé, en la medida de las posibilidades. Todo victimario, ujú, o por lo menos la mayoría de los victimarios, antes fue víctima. es correcto, así es, Eso así es. también es algo muy fuerte. Es ¿Cómo se algo muy aborda? fuerte y no se aborda. Y justo en este foro que tú comentas, fue un tema que abordamos porque vimos la necesidad de hablar también de los victimarios, ¿no? Porque trabajamos con víctimas y la mayoría de las asociaciones que nos dedicamos a este tema, como a muchos otros, nos dedicamos a eso, a trabajar con las víctimas. Pero ¿qué sucede con el victimario? También es importante y también es necesario conocer qué es lo que sucede con ellos, de dónde proviene ese impulso que los llevó a cometer este acto. Y como tú mismo lo dices, la mayoría, no hay cifras, no hay porcentajes de cuántos victimarios fueron víctimas, porque te vuelvo a comentar, este tema está muy escondido, no se habla de esto, es un secreto, pero sí, la mayoría de los que fueron victimarios en su momento fueron víctimas. Así es, totalmente cierto, totalmente real y ahí entonces entendemos la importancia de conocer, de volver a los orígenes, de volver al origen y de verdad eh, poder hacer algo para que nuestros niños, que van a ser en algún momento adolescentes, que van a ser jóvenes, que van a ser adultos, no cometan estos actos, ¿no? Y un poco el objetivo de que hayas Ujú, venido también era pues darle difusión a este tema, porque
hay que hacer conciencia y me Totalmente. imagino que sobre todo en el tema de la prevención es donde hay que hacerlo. Total. Algo de esto haces a través de Ya Basta. Así es, así es. Mira, y no me quiero meter mucho en este tema porque es de verdad otro tema del cual habría mucho que sacar, pero es el tema de la pornografía, ¿no? Ok. Del uso desmedido de la pornografía. Y no quiero ahondar mucho en esto, pero desde ahí viene el tema de la prevención. Hay toda una serie de estudios que hablan del efecto que produce la pornografía en el cerebro del ser humano y sobre todo en el cerebro de menores de edad. Tú sabes seguramente que la ciencia dice que nuestro cerebro no es maduro hasta aproximadamente 22, 25 años. Es decir, ¿a qué nos referimos con maduro? Que eres capaz de tomar buenas o malas decisiones y que sabes que son buenas o malas decisiones. Entonces, antes de eso, un cerebro no es maduro para introducirle este tipo de contenidos. Cuando tú metes al cerebro de un adolescente este tipo de contenidos tan fuertes, entonces algo se produce en el cerebro de los seres humanos que empezamos a cosificar al ser humano, que empezamos Cosificar, o sea, a pensar en una mujer, en un menor, como una cosa que puede utilizar ya, y desechar. y desechar. Ya, cosificar. Perfecto. Exactamente. Entonces, este tipo de contenidos dañan y nos insensibilizan. Por eso también hay tanto abuso sexual y desde ahí viene el tema de la prevención. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestras casas? ¿Qué estamos dejando entrar a nuestra mente? Oye, ¿cómo abordas este tema con los papás? Es complicado porque hoy en día, ¿qué es lo que dicen los chavos, ¿no? A los padres, es mi derecho, ¿no? Son mis cosas, es mi celular. Que tú no puedes meterte en lo que yo veo, ¿no? Déjame ser libre, ¿no? Lo que hablabas también hace un momento, ¿no? Y a los papás es decirles, papá, es que tú debes de entender que tú tienes autoridad sobre tu hijo. No es un tema de autoritarismo. O sea, una cosa es autoritarismo y otra cosa es autoridad. Tú tienes autoridad sobre tu hijo para poderle decir, hijito, esto entra a mi casa, pero esto no lo dejo entrar. Los famosos límites, ¿no? Exactamente. Poner límites y es lo que creo que cuesta ¿Qué mucho. tanto miedo le tienen los papás a los límites? Sobre todo los papás modernos, ¿no? Así es, así es. Pero fíjate que más allá del hablar con los papás, es crear conciencia en los chavos, es crear conciencia en los adolescentes y de decirles, todo mundo, es muy fácil que tú hagas lo que todo el mundo hace. Qué fácil es que tú vayas con la corriente, ¿no? Y que si la corriente te dice, vamos todos a ver pornografía, porque eso es normal, tú digas, pues la voy a ver. Que si la corriente dice, ten relaciones sexuales con 5 o 10 mujeres, incluso con alguien de tu mismo sexo para ver qué es lo que te gusta, es muy fácil ir con esa corriente. Lo más difícil es ir contra corriente y levantarte y ser valiente y decir, yo no lo voy a hacer. Y no porque la demás gente lo hace, significa que es correcto. Oye, hace rato mencionabas que un poco el haber llegado tú a este proyecto era porque tú crees en un ser superior, Dios, al final de cuentas. Y me vino a la mente esto que ahorita que decías, de que hasta incluso Dios en su creación nos dio una estructura física en la que se ve el orden que tienen que ir las cosas. Arriba la cabeza y la cabeza es la que tiene que gobernar los afectos, los sentimientos, la emoción, lo irascible y lo sexual, ¿no? O sea, en ese orden. Y me parece que está al revés, ¿no? Primero lo sexual, luego lo gástrico y al final piensas. Imagínate un ser humano así, ¿no? O sea, amorfo completamente. Pues, o sea, lo ves y no tiene razón de ser, ¿no? No le ves ni pies ni cabeza. Claro. ¿no? Y eso sucede justamente con el tema de las decisiones, el tema de la conciencia, ¿no? Que hoy en día es tan difícil y tan complicado que los jóvenes, los adolescentes y aún nuestros niños, ¿no? Hoy en día se están enfrentando a estas disyuntivas de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Gaby, y nosotros como sociedad y los que nos están viendo, ¿qué podemos hacer para involucrarnos, hacer conciencia de este tema, prevenir? No sé, ¿qué nos orientas? Hay mucho que hacer, Luis, desde donde estés, desde si eres padre de familia, si eres madre, si no tienes hijos, si eres un adolescente, si eres una maestra,
Eh, Todos tenemos a nuestro alrededor niños y niñas que podemos cuidar, que podemos proteger. Lo primero es crear conciencia en nosotros. ¿Qué estoy dejando entrar a mi mente que me puede afectar y que me puede hacer insensible a estos problemas sociales que suceden a mi alrededor? Si tienes un menor, no normalizar conductas y actitudes que hoy en día vemos, como el hecho de, las niñas se ven bien bonitas con su ombliguera, ¿no? Las niñas se ven bien chistosas cuando bailan reggaetón. Ay, la llevo a casa del tío y mijita, saluda a tu tío, dale su beso. Mijita, siéntate en las piernas de tu abuelito, ándale, él te quiere mucho. Ese tipo de conductas no debemos normalizarlas. Los menores, los niños tienen límites y debemos de respetarlas y hablar, justamente hablar. En Ya Basta tenemos muchas herramientas que están al alcance de todos. Tenemos cuentos que están hechos de verdad para poder ayudar a toda la familia y que previenen el tema de abuso sexual. Tenemos una obra de teatro que podemos llevar a donde tú nos invites. Tenemos un bazar también, tú puedes traernos todo lo que ya no uses. Hoy en día todo es desechable, toda nuestra ropa la usamos 10 veces y sigue igualita, ¿no? Entonces puedes llevar a nuestro bazar y nosotros a través de eso nos allegamos de recursos. Tenemos también herramientas para quienes ya pasaron por un tema de abuso sexual. También podemos ayudar, no nada más a la víctima. Bueno, la víctima no nada más es la persona que lo sufrió, sino toda la familia. Tenemos ayuda legal también para apoyar a todas las personas. Y pues ustedes pueden acercarse a Ya Basta y de verdad que cual sea tu papel en esta sociedad, puedes ayudar en este tema. Muy bien, Gaby, pues muchísimas gracias. Un aplauso para Gaby. Qué increíble la labor que haces. Qué necesaria es esta labor. Y pues aquí las cámaras de Reset pues están totalmente abiertas para difundir este mensaje, hacer conciencia y que como sociedad podamos hacer pues lo que podamos, ¿verdad? Así es. Gaby Murillo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, y felicidades. No, gracias y la madrina, te esperamos pronto. Claro que sí. Muy bien. Ya estamos por terminar nuestro programa, no sin antes irnos a pues analizar las noticias de la semana. Además vamos a analizar 3 noticias muy cortitas porque es un programa cortito, no es el noticiero de Javier, de Joaquín López Dóriga, ni nada de eso, ¿verdad? Aquí son noticias cortitas, nada más para analizar y que tienen que ver con el contexto. Primera noticia y tiene que ver pues con la selección mexicana y el retache que le dieron el día de ayer hacia México, volvió a su origen, se resetearon a la selección mexicana. Lo que a mí me llamó mucho la atención, independientemente de que la hayan regresado o no, porque ha habido comentarios de todo, me llamó mucho la atención esto, que en Twitter, fíjense, aparece un tal Gabriel Guerra, que no sé quién sea, y dice, ojo, la culpa no es del Tata ni de los jugadores, voltemos a ver a la federación y a los dueños, se refiere a los dueños de los partidos. ¿Y quién creen que les respondió? El rey del Twitter en México, que ya desde hace un tiempo está haciendo el mismísimo don Ricardo Salinas Pliego. Dice, le responde lo siguiente, no, pues si se trata de buscar culpables a lo... La culpa es de los papás mexicanos que no tienen hijos que puedan competir a buen nivel de fútbol. Ganan millones, descansan bien, duermen en un hotel de 5 estrellas, tienen nutriólogo especial, viajan en vuelos privados. Y más abajo le termina de responder diciendo, con ropa a la medida, traen botines hechas a su medida, preparador físico, juegan con balón perfecto, con una cancha podada milimétricamente. Y ahora resulta que pierden por mi culpa. Bueno, ya han visto ustedes y han estado pendientes de las redes sociales. Don Ricardo le responde a todos, les dice de todo. A lo mejor estaremos no de acuerdo en algunas cosas, sí estaremos de acuerdo con lo que dice. Pero fíjense, volviendo al tema del reset, del reseteo, de volver al origen, esto que dice el señor Salinas Pliego es bastante sensato, porque nos hace recordar, entre otras cosas, cuál tendría que ser el valor de, por ejemplo, los oficios o los labores, o ciertas labores o ciertas profesiones. ¿Cómo es posible? Y esta es una reflexión que se escucha mucho por ahí. ¿Cómo es posible que un maestro gane muchísimo menos que un futbolista?
que un futbolista gane en un mes lo que a lo mejor un médico puede ganar en 2, 3 años. ¿Cómo puede ser posible que existan estas grandes diferencias? Y no estamos menospreciando el fútbol, simplemente que el fútbol es un, ¿cómo decirlo sin que suene ofensivo? Porque ya ven que hoy en día todo el mundo se ofende. Es como una especie de arte circense. Es entretenimiento, es pan y circo. Bueno, eso es un poco como para reflexionar y tratar de volver también al origen y entender cuál es el fin para lo que están hechos los diversos oficios, las diversas profesiones. Decían los latinos, ya que ven que nos gustó el latín desde el inicio, in omnibus respice finem. En todo mire el fin, para qué son las cosas. Y a partir de ahí trabaja y construye. Segunda noticia, chéquense nada más estos TikToks que me encontré de lo que está pasando en China. Va el segundo, ese fue el primero. Son unos campos de concentración en los que están metiendo a todos los que salen positivos en el bichito, para no decir la palabra censuradora, salen positivos después de la prueba y los confinan ahí y que no salen hasta que se les pase la cuarentena. Segundo. Novo campo de quarentena projetado para 87.000 pessoas na China. Campo de cuarentena en China para 87.000 personas, un terreno enorme con esas como, ¿cómo llamarlo? Contenedores tipo los que mueven los cargamentos de los barcos, los containers chiquitos para que quepan ahí las personas, para 87.000 personas. Y el último que está impactante. Vean nada más. ¿Se fijaron? Es todos los chinitos en contra de los policías vestidos con su trajecito, no sé cómo se le llama el trajecito, pero es el que es para privarse de un contagio. Señores, los principios son como un faro. Tarde o temprano te vas a estrellar con ellos. Y tarde o temprano, por muy manipulada que esté la sociedad, el ser humano tiene un hartazgo que no aguanta la manipulación, la destrucción. Y cuando viene de alguien de forma autoritaria, este tipo de cosas tiene sus límites. Entonces, ahí estamos viendo cómo ya los chinitos, después de 2, 3 años, sí se tardaron, hay que decirlo, se tardaron, después de 2, 3 años de confinamientos continuos, vean, los tienen otra vez ahí y ya se le están yendo en contra a la policía, a los médicos que los obligan. Y de estos videos hay un montón. Hay uno por ahí que ya no les puse, que está la policía enroscando en una bolsa negra con diurex a un señor que no se dejaba hacer la prueba en la nariz. Y entonces entre todos así lo agarraron como puerco, ¿no? Así como que lo amarraron y ya le querían meter por la nariz la PCR y no se dejaba. Yo aquí hago una reflexión. China sabemos que es súper restrictivo en el tema internet, pero estos últimos 2, 3 días, estos videos han estado pululando en TikTok, que por cierto es una red social china. Esto está muy raro, porque habiendo tantas restricciones que se le esté dando difusión a esto, hay que estar pendientes, porque hace 3 años así la cosa empezó. Y ahorita vean cómo está la economía. No soy catastrofista, bueno, sí un poquito, pero pues es el chiste. Último, no sé si tengamos por ahí una última noticia, que es que pues como ya estamos cerca de Navidad, pues no sé si vieron que aquí en México un ministro de la Corte quiere hacer un tipo de trabajito legal para que los nacimientos, los belenes, no salgan a la luz, no se presenten que no los pague el erario público y que se eliminen de la vista pública. Eso, bueno, parece ser que es una historia que ya medio pasó, quedó en la congeladora, pero ahorita, hace dos días, los obispos mexicanos sacaron la noticia de que les está preocupando un nuevo paquete de leyes que le llaman las leyes de igualdad sustantiva, en la que ya quieren meter a nivel nacional cuestiones que tienen que ver con
pues eso, aterrizar las cuestiones sexuales a niños, que fue un poco lo que nos decía hace un rato nuestra invitada Gaby, entre muchas otras cosas. Esto es peligroso y esto hay que considerarlo porque otro tipo de leyes antes, pues de alguna manera como que se frenaban, se iban frenando, se detenían, se peleaban. Y con este mundo que cada vez está yendo más en contra de los principios, en contra del faro de los valores y de los principios más racionales, pues nos estamos encontrando que ahora quieren meter desde el Congreso de la Unión, que fueron las palabras del obispo que dio el mensaje a nombre de todos los obispos de México, pues ya quieren meterlo desde el Congreso de la Unión para que todas estas leyes de igualdad sustantiva pues se apliquen a nivel nacional. Hay que estar al pendiente y no nos privemos de la cuestión racional, porque en todo esto, cuando uno analiza a fondo, desde la ciencia, desde la psicología, desde las leyes, pues encontramos que hay muchas inconsistencias y sobre todo inconsistencias racionales. Y haciendo eco del libro que recomendamos hoy, uno se pregunta, ¿y los sapiens dónde quedó? Bueno, queridos amigos, noticias brevísimas, brevísimo comentario de las noticias de, pues, de estos últimos días. Queridos amigos, gracias por haber estado presentes en este piloto, en este primer episodio de nuestras Reset Night Show. Gracias a nuestros invitados que todavía por aquí siguen. Gracias a el equipazo de Antorchas Vivas que hace posible todo esto. Yo nada más me siento aquí, me pongo a hablar como Merolico, pero allá detrás está la magia. Soy Luis Batista y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en punto, en vivo desde la ciudad de Puebla, aquí en Reset Night Show.